Bienvenidos al podcast de Piano Luego Existo. Hoy vamos a hablar de Debussy y vamos a tener dos secciones como habitualmente con Mané Cuadrado y una nueva colaboración que os presentaremos luego. Así que empezamos. Es preciso hacer olvidar que el piano tiene macillos. Esta cita de Debussy es toda una declaración de intenciones de lo que significó el impresionismo en música. ¿Quién fue Debussy? Pues fue un compositor francés que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se considera uno de los precursores o uno de los primeros compositores impresionistas. Fue un niño prodigio y de hecho a los 10 años consiguió entrar en el Conservatorio de París, que era toda una institución musical, pero sus profesores no estaban muy contentos con él por su falta de disciplina. De hecho, Émile Durand, que fue uno de sus profesores y que actualmente lo conocemos sobre todo por el Tratado de Acompañamiento, decía que sería un buen pupilo si no fuera tan raro y arrogante. Le llevó muchos años desarrollar su estilo y de hecho no fue hasta los 40 años cuando alcanzó el éxito internacional. Un poco entrando en la prensa rosa y en lo que es un poco ajeno a la música, que entraremos luego en la siguiente sección, decir que se le atribuía o que pertenecía a la secta Orden Cabalística de la Rosacruz y la Orden de la Rosacruz del Templo y del Grial. De hecho, en el libro del Código Da Vinci se dice que él custodiaba el secreto del propio Grial como maestre del priorato de Sion. Parece que no tiene mucho fundamento esto, hoy en día se cree que no fue así, que es un libro interesante, que es muy recomendable, que fue un gran éxito de ventas, así que si sale Debussy, mucho mejor. Entonces tenemos que Debussy era el músico por excelencia del impresionismo, pero ¿qué era el impresionismo? ¿En dónde se daba? ¿Se daba solo en la música, en el resto de artes? ¿Qué sabemos? Bueno, el impresionismo es una corriente que se extrapoló a todas las artes. De hecho, yo siempre que pienso en Debussy, no sé por qué se me viene a la cabeza la pintura y haciendo un paralelismo con la pintura, Debussy... La música de Debussy tendría como muchas características de los cuadros que podemos imaginarnos o que podemos tener en la memoria de Monet, en los que el trazo aparece desdibujado, como si se desdibujaran las melodías, o esos intentos que tenían los pintores impresionistas de captar la luz. De alguna manera la música de Debussy también intenta captar esa luz a través del timbre o de sonoridades nuevas. Yo me imagino la música como si fueran pinceladas, que expresara ideas, pero de forma insinuada, que no terminara de expresarlas del todo, como que no estuvieran cerradas, de alguna manera una música velada. En la siguiente parte entraremos más en concreto sobre los detalles técnicos de la música de Debussy y muchos aspectos interesantes, pero de manera de contextualizar, claro, la música no venía de nada, estaba rodeada de arte y Debussy estaba en medio de la escena artística, así que era importante saber en el círculo en el que se movía. Creo que más o menos con esto nos podemos hacer una idea de en qué se movía el arte en esa época. Debussy era un gran pianista, pero no solo escribió música para piano, tiene música para otros instrumentos, pero bueno, hoy sí que nos vamos a centrar un poco en la música de piano, en su técnica y en la forma de tocarlo. Y para hablar de ello, os recomendamos un libro que es muy interesante. Vamos a comentar muchas cosas que aparecen en ese libro, que es Historia de la técnica pianística de Luca Chiantore. Y bueno, vamos a desgranar unas pinceladas de todo lo que se cuenta en él, sobre todo a la hora de aquellos que queráis empezar a tocar alguna obra de Debussy. O profundizar en cómo interpretar su obra y su estilo y demás. Es un libro que ya he recomendado varias veces en este canal, así que lo dicho, muy recomendable. Pondremos un enlace abajo en la descripción del vídeo. Bueno, y entrando un poco en materia, ¿qué podríamos destacar de la música de Debussy entonces? Pues nosotros como estudiantes de piano lo primero que nos choca un poco es la utilización del pedal. Generalmente son pedales más largos de lo que hemos hecho hasta ese momento y también el lenguaje que utiliza, como luego veremos, pues escalas diferentes, aproximaciones diferentes al pianismo, que es una palabra un poco extraña pero que se utiliza mucho en tratados de música. La manera de plantear la música en general. Bueno, aparte del pedal, una de las cosas que a mí quizás me llama más la atención de la música de Debussy serían los pianísimos, ¿no? Sí, de hecho hay como muchas citas de la gente que vivió con él, que lo conoció, sobre su técnica, su gama de colores, que en realidad son los matices, y él destacaba por el control del pianísimo en varios niveles. Debussy llevó la concepción del piano a otro nivel, no sé si por arriba, por debajo o a un lado. Estaba claro que estaba enfocado de una manera diferente y hubo un teórico llamado Duménil, espero decirlo bien, que entendió que tocar su música necesitaba de una aproximación diferente y por eso creó un pequeño tratado
con ejercicios que permitían abordar sus obras. Este método se llamaba How to Play and Teach Debussy y consistían en pequeños ejercicios sencillos para trabajar este tipo de cosas. Dejaremos algún pequeño enlace también por si queréis abordarlos, que están por ahí y se pueden acceder a ellos. Tenemos la suerte de que existen grabaciones de Debussy tocando y en ellas se nota el ataque poco percutido del que estábamos hablando. Sí que es verdad que la música que conservamos son rollos de pianola, que sería como el antiguo MIDI en papel perforado. Entonces perdemos cierta calidad del color de su pianismo, pero sí que nos vale para hacernos una idea de cómo era su sonoridad. Hablando de la sonoridad de la música de Debussy, del impresionismo, hoy tenemos la suerte de presentar una nueva sección con un nuevo colaborador. Para mí es todo un honor porque él fue mi director de tesis. Es Rubén Picó, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía, en el apartado de acústica, y nos va a hablar hoy en concreto sobre acústica de salas, cómo poder organizar un poco tu estudio. Bueno, le he hecho unas cuantas preguntas que espero que os parezcan interesantes y que podáis aplicar si os interesa. Así que no me enrollo más. Lo dicho, todo un lujazo para nosotros poder contar con él. Espero que lo disfrutéis. Hoy estrenamos Ruido Blanco. Pues bueno, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer, como he dicho antes, y bueno, un lujo. Así que también, lo digo ahora ya también, que todos los que se quieran animar a mandar alguna pregunta, que aprovechen porque, bueno, pues hemos tenido el lujo de que Rubén está con nosotros. Así que, bueno, esto es un podcast, así no vamos a tener mucho tiempo para hablar en profundidad de todo en general, pero hoy sí que quería hablar de acústica de salas, por centrarnos en algo. Sé que es un campo amplio y sé que hay mucho de qué hablar, pero bueno, vamos a empezar por algo, si te parece. Quería saber qué se estudia en acústica de salas, qué se trabaja o qué cosas son las cosas más importantes y qué se dedica la gente que se dedica a ello, qué es lo que hace y cómo se puede dedicar uno a hacer acústica de salas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por invitarme. Acústica de salas es un campo dentro de acústica. Ajá. Y la acústica es un campo de la física realmente. Entonces, aunque es un campo de la física, hay mucha gente que se dedica a ello en ingeniería. Hay expertos en ingeniería acústica que se ocupan pues de ver cómo puede hacer que el sonido que se emite dentro de una sala pues sea agradable y que se pueda reproducir tanto música como palabra. Ajá. Entonces, normalmente pues la gente que se dedica a eso suele tener una formación pues o bien de música, o bien de ingeniería, o bien de física. Y bueno, básicamente hay dos aspectos importantes que son a los que se dedica alguien que trabaja en acústica de salas. Y es importante distinguirlos. Uno es el acondicionamiento, que sería todo lo que tiene que ver con hacer que la acústica interior del recinto suene bien, es decir, los elementos que están dentro, lo que se pone en las paredes, cómo se diseña el recinto para que la reflexión de las ondas sean adecuados. Y hay otro aspecto que es el de aislamiento, que tiene más que ver con la relación de propagación de sonido hacia otras salas. Es decir, cómo hacer para que si está pasando un camión al lado del auditorio, pues no te llegue el sonido dentro de la sala, que tú quieres tocar música sin sonido de camión. Claro. Vale. Bueno, ya hemos oído reflexiones, propagación y todo ese tipo de cosas. Intentaremos ir, son cosas que yo creo que se entienden perfectamente, pero por si acaso intentaremos ir explicándolo a medida que vayan saliendo. Te iba a decir que evidentemente en la música pues eso está muy estudiado, hay como cosas tipo que imagino que unas salas de acústica deben tener, pero también me interesaba, antes de entrar en lo de música, si hay, imagino que sí, estudios sobre, yo qué sé, en hospitales o en salas de espera, o si sabes de algunas características que se digan, mira, pues en hospitales se suele hacer esto, o no sé, alguna curiosidad que digas, la gente se cree que solo se estudia música para acústica de salas para música, pero también hay materiales o cosas que se estudia para otras aplicaciones. Sí, la verdad es que el problema de la acústica es general para cualquier recinto. Cualquier recinto en el que haya gente, en el que haya una fuente sonora y personas que se pueden ver afectadas por los efectos de esa fuente sonora, pues puede haber un acústico haciendo algún tratamiento.
Lo más común es verdad que suelen ser pues, teatros, auditorios, recintos para la música o para la palabra y también recintos industriales. Hay muchísima aplicación para poner, por ejemplo, elementos absorbentes en recintos industriales en los que hay maquinaria. Pero también hay, como estabas diciendo, muchas salas, por ejemplo, mira, yo una que he visto muchas veces últimamente, hay mucha investigación en eso, también es en aulas. Porque las aulas, claro, se ha demostrado que el aprendizaje de los alumnos depende mucho de cómo son las condiciones. Bueno, por ejemplo, el otro día veía en una óptica en estar seguro de que el alumno tiene unas buenas gafas y que si tiene miopía ve bien, pero también en estar seguro de que oye bien. Y uno de los aspectos tiene que ver con que oiga bien debido a cuál es la acústica del recinto. Si no es adecuada, pues bueno, puede haber, voy a decir una palabra técnica, pero que muchos conocerán, que es que haya reverberación. Si hay reverberación, el mensaje que está dando el profesor, por ejemplo, no llega de manera clara y entonces pues no hay suficiente inteligibilidad, que es la palabra que describe que tú oyes bien el mensaje, ¿no? Claro. Reverberación sería un poco... perdón, sí. Por ejemplo, en hospitales también, desde luego, allí hace falta condiciones de silencio muy peculiares y hay gente trabajando en el estudio de materiales que sean adecuados para ese entorno y sobre todo para hacer acondicionamiento y que no haya pues una gran transmisión de sonido ni reverberación. Vale. Decía, perdón, antes que te he cortado, que la reverberación, para los que no sepan un poco, no es eco, que eco sé que es otra cosa. Va a ser difícil intentar decir cosas sencillas. Teniendo al profesor delante es complicado hacerlo de manera sencilla, pero es como la sonoridad que hay, por ejemplo, en una catedral, el tiempo que el sonido está rebotando, sería algo así. Eso es una sala con mucha reverberación y una sala con poca reverberación es algo en el que el sonido pues, no rebota apenas o el tiempo en el que el sonido está dando vueltas es poco. Más o menos sería así para la gente que no... Perfecto. Eso es, efectivamente, sí. El caso de una catedral es la referencia que hay siempre de un recinto con mucho tiempo de reverberación. El caso de la catedral es por dos cosas, porque tiene normalmente paredes de piedra que son muy reflectantes, reflejan mucho el sonido. Rebota mucho, claro. Y luego, pues también porque tiene un volumen muy grande. El volumen, eso es. Entonces, esos dos elementos hacen que tenga una reverberación muy grande. Vale, pues ya, ahora sí. Vamos con lo de las acústicas sobre todo para músicos, que es la gente que está aquí, es lo que más le interesa. ¿Hay algunas características especiales que tengan que tener o sabes, no sé, qué cosas se suelen pedir? Si yo quiero hacer una sala de música, ¿qué cosas te suelen pedir? Bueno, depende mucho de qué tipo de música y qué tipo de uso tenga el recinto. Vamos a suponer para orquesta, por ejemplo. Bueno, para orquesta, pues si es una representación que tiene exclusivamente música, normalmente hay unos criterios que son, digamos, por orden de importancia. El primero de ellos suele ser el tiempo de reverberación, porque es el más fácil de estimar y porque si no se cumple, estamos perdidos. Ya no hace falta seguir. El tiempo de reverberación pues, suele estar entre 1,5, 2,5, depende del tipo de música que se represente. Para música romántica, por ejemplo, suele ser un poco mayor, para música barroca menos, pero se suele hacer siempre un diseño de un recinto con una geometría también que permita tener un volumen no demasiado grande. Y luego, a partir de ahí, se van viendo los elementos internos. Por ejemplo, a partir de una cierta estimación del recinto, bueno, dependiendo de cuál sea el material del que están hechas las paredes, tendrá un tiempo de reverberación o otro. Con lo cual hay un margen para poder colocar, por ejemplo, bueno, pues elementos absorbentes, moquetas, cortinas, paneles, ese tipo de cosas que permiten cambiar, digamos, el tiempo de reverberación de la sala. O sea que hay como salas específicas para, eso yo sí que no lo sabía, para épocas concretas, para estilos, no sé, has dicho romanticismo, barroco. Sí. ¿Hay algunas que digan, sí? Bueno, hay salas especialmente bien consideradas para un cierto tipo de música y hay criterios
de parámetros acústicos para cierto Claro. tipo de música. Por ejemplo, el tiempo de grabación, pues se sabe en qué rangos es interesante. También para la música clásica, por ejemplo, que se suele utilizar en muchas salas lo que llamamos en los acústicos la caja de zapatos, para Ajá, sí, entenderlo. eso te iba a decir. ¿Hay algunas formas o algún tipo de que sea Sí, especialmente buena? para cierto tipo de música, pues clásica, ¿no? De la época clásica, Ajá, pues, por ejemplo, las típicas de Viena, las que mucha gente conocerá de concierto de Año Nuevo, por ejemplo. claro, eso es. Ujú. Esa tiene, pues al decir que es caja de zapatos, básicamente lo que decimos los acústicos es que tiene 3 dimensiones básicas. Ajá, Entonces, la relación entre el ancho, el largo y el alto no ajá, puede ser de cualquier manera. Tiene que claro. estar dentro de unos parámetros, lo cual, digamos, no asegura que vaya a ser una sala buena, Ajá. pero si no cumples eso, es muy probable que no sea una sala buena, que no Claro, tenga buena. imagino que la forma final es parecida a una caja de zapatos. Por eso el nombre. Sí, O sea, las exacto. Sí. proporciones. Vale, vale. Bueno, el nombre técnico es paralelepípedo, pero Mucho es una mejor la palabra otra. larga, se repite, el le es un poco, entonces es caja de zapatos. Muy bien. Bueno, Caja de eso en zapatos. cuanto, pues, hablando de música clásica, pero imagínate que la gente que nos escucha, o yo mismo, que aquí, bueno, mi sala no es muy allá, imagínate que tienes una habitación y quiero hacer, bueno, antes de eso, esa era una opción, las salas de concierto, pero claro, yo en algunos estudios de música sí que he estado, estudios de grabación, creo que la tendencia es casi la contraria, que si te dicen un estudio de grabación, ¿qué se suele pedir? Ujú. Vale, el estudio de grabación es muy peculiar porque a diferencia de una sala en la que tienes margen de hacer bastante volumen, Ujú. en un estudio de grabación normalmente requieres que pues el músico, el que está oyendo, que las cosas estén más cerca, con lo cual estamos hablando de volúmenes más pequeños. Y el Claro. problema con volúmenes más pequeños es que aparece una cosa que es frecuente en acústica, que son modos propios. Guau, Los modos espera, vamos allá, propios, poco a poco. para entendernos, es algo que, por ejemplo, una cuerda, cuando suena, Ujú. Sí. está oscilando de una manera particular, es decir, está Ajá. oscilando con el máximo de oscilación en el medio de la cuerda. Pero Ajá. hay otros modos propios en los que, bueno, pues oscila también en otras posiciones. Pues eso mismo Ajá. que pasa en la cuerda, o que Ajá. pasaría también dentro de un tubo, de un clarinete, pasa también en una sala. Lo que pasa es que en una sala, pues es en 3 dimensiones. Y si Claro. estamos en una sala de grabación, puede ocurrir que ciertas frecuencias, ciertas notas Ujú. resuenen mucho. Para Claro. entendernos sería eso. Bueno, de hecho, eso ocurre también cuando, seguro que muchos, yo lo hago a menudo, cantar en la ducha. Cantas en la Ajá. ducha Ah, y te pones a cantar sí. en la ducha, hay algunas notas para las cuales tú de repente oyes que está sonando más. Qué Y de hecho potencia, ¿no? parece que Qué eres un bien. Pavarotti porque Sí. está reforzando, ¿no?, algunos formantes y parece que esté sonando muy Claro. bien. Pues habrá gente que cante muy bien, pero no puede ser que Sí. todo el mundo cante bien en la ducha. Eso es porque Claro. está haciendo un filtrado, está cambiando la forma de recibir el sonido. Claro. Entonces, eso es un poco lo que puede ocurrir en una sala y entonces Ujú. hay que saber bien cómo filtrar el sonido dentro de una sala. Se utilizan, por ejemplo, a menudo trampas de graves, que lo que hacen Vale. es absorber las notas graves, que son las Graves. cuales dan este problema y se Ujú. suelen utilizar en las esquinas, o se Ah, vale. utilizan una cosa muy común que se ve en muchos sitios que se llaman difusores de sonido, que Ajá. lo que hacen es que el sonido que le llega al difusor lo reparte en diferentes Vale. direcciones del espacio. Entonces eso hace que se reparta mucho el sonido y que no haya zonas en las cuales de repente vamos a tener Claro. muchísimo sonido y otras que no. Genial. Ujú. Vale, pues y ahora es la otra pregunta que sí que tenía en mente, que es la gente que no tiene, imagínate que como yo, tenemos un presupuesto limitado tirando abajo y una habitación que no está pensada para grabarse. Entonces, si tuviera eso, una habitación en casa que me sobra y poco presupuesto, ¿qué recomendaciones me harías para, no sé, grabar un poquito sin nivel profesional, pero, no sé, poder hacer una grabación semidecente? Sí, sí, claro. Bueno, pues lo primero es que ahora es muy común tener un micrófono y es Ajá. muy fácil tener un programa de edición de sonido y tratamiento de sonido. Con Ujú. lo cual, si tienes un altavoz, puedes emitir por el altavoz
un tipo de señal que utilizamos mucho los acústicos, que es el ruido blanco, que lo que hace es emitir todas las frecuencias. Es como si en el piano tocaras todas las notas de repente, ¿no? Entonces eso te dice cómo va a responder la sala. Y esa señal, el ruido blanco, es muy útil para, mientras se está emitiendo, grabarlo en el micro. Ahora los programas de edición de sonido permiten grabar mientras estás emitiendo. Entonces así puedes ver qué respuesta tiene. Puedes ver qué respuesta tiene y luego lo que puedes hacer es, pues cada vez que hagas un tratamiento en esa sala, por ejemplo, puedes decidir si crees que tiene mucho tiempo de reverberación, que te está sonando ya, que reverbera mucho, que el sonido persiste demasiado tiempo porque tiene las paredes peladas, ¿no? No tienes nada, pues puedes poner algún material que sea absorbente en una de las paredes. Cortinas, las paredes. Cualquier cosa que sea absorbente va a absorber el sonido, sobre todo a medias altas frecuencias. Los típicos materiales que se utilizan absorben en ese rango. Para absorber a más baja frecuencia, lo recomendable es tratar las esquinas y sobre todo poner lo que estaba comentando antes, que son las trampas de graves, que esos, bueno, hay que diseñarlas de una manera peculiar, pero básicamente lo que tienen son maderas, a veces están perforadas, en las que se coloca material dentro, y eso lo que hace es que los graves pues suenen muchísimo menos. Es que antes lo has comentado, bueno, perdón, pero ¿por qué las esquinas? Lo has comentado y me ha llamado la atención, yo no lo sabía. O sea, yo pensaba que eran estos que son así como que se abren, que son medio circulares, pero claro, no. ¿Por qué en las esquinas los graves? Porque en las esquinas es donde se concentra el sonido. Es decir, en las esquinas estamos seguros de que va a haber un máximo de presión. La pared lo que hace es aumentar la presión. Una pared, normalmente la velocidad de las partículas que están cerca de la pared se reduce porque la pared no le deja vibrar, ¿no? Pero la presión funciona a lo contrario que la velocidad. Es decir, cuando hay poca velocidad hay mucha presión. Entonces, en una esquina lo que tienes es dos paredes, con lo cual tienes mucha presión. Y ahí es donde hay que actuar para, sobre todo, ya digo, los graves, pero en general pues es donde es más eficiente la absorción. Pues muchas gracias, Rubén. Es como ir a clase. Yo pagaría por estos ratitos. La verdad que para mí es un lujazo poder contar contigo, aunque sea cuando tengas 5 minutos, 10 minutos. Para nosotros será un placer. Y bueno, salvo que quieras comentar algo más, hasta aquí sería esta nueva sección, hablando de ruido blanco, que creo que va a ser el nombre final. Lo veremos esta semana, pero sí. Y nada, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa que se nos haya dejado, se nos haya quedado? Muchas gracias a ti, Pablo, porque es un placer hablar de estos temas y hablarlos y comentarlos y conversarlos contigo. O sea que encantado de participar cuando pueda ser. Y nada, pues que seguiremos hablando de temas de acústica, que la verdad es que la acústica es un aspecto que, aunque es importante para la música, mi impresión a veces es como que por el hecho de ser una ciencia y ingeniería no camina de la mano de la música. Yo creo que los dos campos se beneficiarían si camináramos de la mano. Pues la verdad que creo que sí. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. A todos los que lo estén viendo y les haya resonado alguna duda o algo, por favor, dejad los comentarios que intentaremos responder a medida que podamos. Y ya está, lo dicho, muchísimas gracias y nada, esperemos volver a poder contar contigo próximamente. Por supuesto, gracias. Hasta luego. Adiós, Pablo. Bueno, pues retomamos donde lo dejamos para seguir hablando de Debussy, que hay muchísimas cosas interesantes, y vamos a empezar hablando de la melodía de Debussy. Por lo general, la melodía de Debussy, no siempre, pero en muchas ocasiones, está esbozada en un grupo de acordes, en la nota superior, o está dentro de masas de acordes, y ni siquiera está plasmada, como podría ser en el clasicismo melodía acompañada, que es clara y nítida, y es la mayor parte de nuestra atención se va hacia la melodía. En este caso es como que va apareciendo en medio de masas sonoras en muchas de las ocasiones. De hecho, a él no le gustaba mucho cuando los virtuosos timbraban sus melodías o cuando
timbraban su música. De hecho, hay una cita muy famosa suya que decía que el quinto dedo de los virtuosos era una plaga, haciendo referencia a esa capacidad de timbrar. En realidad, él tenía una concepción de la música un tanto diferente de lo que se venía haciendo hasta ahora. En las interpretaciones públicas, incluso él prefería tocar todo lo contrario a lo que se había visto, con la tapa cerrada, para encubrir de alguna manera ese sonido. En el apartado de qué pianos utilizaba, que aquí somos muy fans, en concreto a él le gustaron los Aliquot Flugel, no sé cómo se dirá, es con U con diéresis, que de hecho podéis comprar alguno, lo he consultado hace nada, por 39.500 euros podéis subastar, presentaros a la puja en eBay y haceros con uno de ellos. Eran pianos que tenían una cuerda que vibraba a mayores, que vibraba por simpatía, enriqueciendo la sonoridad tímbrica del instrumento. Entre las marcas más conocidas también le gustaron mucho los Erard, que hemos hablado aquí de ellos en este podcast en concreto, pero sus pianos preferidos eran los de pared. Es como raro, ¿no? Es todo lo contrario. Sí, lo raro para un virtuoso, pero en concreto los de pared, la marca Bechstein es la que más le gustaba. Pero eso hace un poco alusión a su manera de su concepto de tocar en público, cómo plantear toda la manera de disfrutar la música. Lo veía a lo mejor como algo más familiar, en un ambiente más cercano, más cerrado. Y bueno, pues un piano de pared era lo que él prefería. Algo que para nosotros hoy en día es complicado de ver en un concierto en un gran teatro. Aparte, esto implica la renuncia total al doble escape, que recordad que era el mecanismo que permite accionar la tecla desde la mitad y hacer pianísimos, que en su música hoy en día es fundamental en nuestros pianos actuales. Aunque estamos diciendo que le gustaban cosas diferentes, tampoco es que él fuera o estuviera apartado de toda la tradición hasta entonces. De hecho, por ejemplo, él estaba fascinado con Chopin y consideraba que el gesto de la mano de Chopin era todo un referente para tocar el piano. Recordad que Chopin estaba, él tiene un método inacabado de cómo el paso del peso, el punto de apoyo, y para Debussy era un gran referente en el que pretendió tomar el testigo y no sé si llevarlo más allá o en otro camino. Él a menudo les pedía a sus intérpretes que tocaran con mayor sensibilidad en la yema de los dedos. Les decía, toca los acordes como si las teclas estuvieran atraídas por las yemas de tus dedos como si fuera un imán. Lo que es una imagen para mí como muy potente, muy reveladora del concepto que él tenía del pianismo y de cómo enfocar su música. ¿Significa esto que la forma de tocar, de la colocación de la mano, era diferente también? Claro, él era famoso por pretender o por intentar colocar el dedo casi plano, teniendo una mayor superficie en contacto con la tecla, lo que, según él, permitía un mayor control, generalmente en los pasajes suaves con acordes, como acariciando las teclas. Esto se puede ver más en detalle en una foto tomada a Debussy al piano en la casa, perdón por el francés, de Chasson. Intentaremos también poner el link en la descripción por si queréis verlo. Otra de las cosas en las que destacó Debussy era en la generación de efectos en ocasiones visuales, por ejemplo, en la imitación de la naturaleza, como pasa en la obra The Snow is Dancing. También se vio muy influenciado por la música oriental cuando descubrió el gamelán balinés. Se quedó fascinado y quiso atraer esa tímbrica a las sonoridades de su piano y de su música. Él pudo escuchar estas sonoridades en la Exposición Universal de París de 1889 y para Chiantor, el autor del libro que os comentábamos antes, hay ejemplos muy claros, asociaciones muy claras en su música, como por ejemplo este pequeño fragmento que os vamos a poner. La música del gamelán contenía todos los matices, incluidos aquellos que ya no pueden nombrarse, donde la tónica y la dominante no eran más que vanos fantasmas para uso de niños obedientes. Aquí se demuestra que Émile Durand, su profesor, tenía cierta razón cuando decía que Debussy no era un alumno muy obediente. Ya terminando, podemos hablar en concreto de los estudios, que son un apartado muy, muy importante de su catálogo. Y en este caso, él no se centró en generar esas imágenes, esas impresiones, esos paisajes sonoros, sino que se centró realmente en luchar contra problemas técnicos. Se trabajaban las dificultades desde la búsqueda de diferentes ataques y sonoridades. Hay una cosa que a mí me duele un poco como pianista, que es que las editó sin digitaciones y él lo hacía como lo hizo a sabiendas y vendiéndolo como algo positivo. ¿Por qué?
porque Debussy era un compositor más que pianista, rodeado de pianistas más que compositores, algo que hoy en día es con la tónica habitual. Y además él argumentaba que eran capaces los virtuosos de ese momento de buscar las propias digitaciones para realizar los efectos. Y además atribuía, eso es una cosa que sucede mucho en clase hoy en día, así evitabas generar la tentación de no hacer caso a los números del autor, que es algo que realmente en clase es muy fácil de ver cuando un alumno tiene una digitación claramente escrita y no hace esa exactamente. Así que bueno, él evita problemas y los edita sin números. Es verdad que hoy en día en las ediciones nuevas pues sí que los editores los han puesto, pero en la edición original él no los puso. Bueno, pues no sé si los alumnos de Manet a él le hacen caso. Imagino que sí. Pero ahora vamos con él y con su sección Música y otros mundos. Hola Manet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Eva, ¿qué tal? Yo bien. Bueno, hoy volvemos a cuestiones, si no recuerdo mal, de contenido social, ¿no? Exacto, voy a hablaros hoy de consumo de artes escénicas, que también incluye actividades musicales, y diversidad afectivo-sexual. ¿Te refieres a ver espectáculos de temática LGTBI? No, al revés, me refiero a analizar el consumo, o lo que es lo mismo, la asistencia a actividades escénicas, teatrales y musicales, ir a un concierto, ir a un teatro, por parte de personas LGTBI. Ah, vale. ¿Y cómo y por qué surge esta idea? ¿De dónde...? Pues esta idea surge porque existe una creencia generalizada en la sociedad de que los homosexuales son más creativos y muestran mucho más interés por el consumo de actividades artísticas que aquellas personas que no lo son. Dicho de otro modo, existe esa creencia de que realizan más actividades artísticas, van más al teatro, a conciertos, a espectáculos de danza o a exposiciones. Sí, es verdad que existe esa creencia, entonces no es así. Bueno, he de empezar diciendo que se ha investigado muy poco al respecto. Sí que existen algunos estudios que han analizado la relación que existe entre la orientación sexual y la creatividad. Es decir, estos estudios plantean si los homosexuales son más creativos, se implican más con la realización de actividades culturales o con profesiones artísticas que aquellas personas que no lo son. Uh-huh. Aunque estos estudios son un poco dispares porque utilizan enfoques diferentes, metodologías distintas, podemos resumir que los resultados apuntan a que no, a que las personas LGTB no son inicialmente más creativas que aquellas personas que no son LGTBI. Ajá. Y luego esto se podría trasladar al caso de no tanto hacer actividades, sino ver obras de teatro, espectáculos musicales, danza. Sí, aquí también se ha investigado, pero mucho menos. Hay un estudio pionero de los autores Lewis y Seaman del año 2004 que mostró que la frecuencia de asistencia a actividades culturales no depende de la orientación sexual, sino que depende de otros 3 factores. Uh-huh. El primero de ellos es la formación de los individuos, o lo que es lo mismo, a mayor nivel de estudios, mayor consumo cultural o mayor asistencia a actividades culturales. Un segundo factor es la localidad de residencia. Se comprobó que los habitantes de grandes ciudades realizan más actividades culturales que aquellas personas que habitan o que viven en localidades más pequeñas. Y en tercer lugar, el tercer factor es el cuidado de los hijos, o lo que es lo mismo, es decir, aquellas personas que no tienen hijos a su cargo o a su cuidado, pues salen mucho más de casa para realizar actividades culturales, para consumir cultura, teatro, música, etc. Claro, entonces esto sí que tira por tierra totalmente la creencia de que las personas LGTB van a mayor espectáculos culturales o que están más implicados con la cultura. En cierto modo sí, y digo en cierto modo porque como siempre que se realiza una investigación hay que tomar los resultados con cierta cautela. Y en este caso principalmente hay varios motivos, pero uno de ellos es que los autores no preguntaron directamente a los participantes en el estudio por su orientación sexual. Ah. El estudio se realiza hace 18 años, es relativamente reciente, pero en aquel entonces esa pregunta todavía podía suponer un tema tabú y la gente pues a lo mejor se sentía incómoda o no quería contestar a la misma. Y lo plantearon de una manera
indirecta. Por tanto, puede modificar de alguna forma los resultados del estudio. Ah, vale. Entonces, claro, si esto pasó hace 18 años y tú te planteas esto, seguro que conociéndote has decidido seguir investigando. Me conoces bien. Sí, a partir de haber leído esta investigación, pues nos planteamos llevar a cabo un estudio sobre consumo de actividades culturales y orientación sexual. Y lo realizamos, curiosamente, en el marco de un festival de artes escénicas en Valencia, el Festival Cabanyal Íntim, que es todo un acontecimiento en la ciudad de Valencia, llena de teatro, música y performance, el barrio del Cabanyal, en el mes de mayo, y decidimos realizar el estudio en este contexto. Un estudio que tenía un objetivo principal, que era analizar el perfil de los asistentes a dicho festival, Uh-huh. y en cuanto a sus hábitos de consumo cultural, incluyendo los motivos de asistencia. Y nosotros sí que preguntamos directa y libremente por la orientación sexual de cada uno de ellos. Era un cuestionario autoadministrado y, bueno, pues libremente las personas contestaban su orientación sexual. Vale, y cuando preguntasteis y visteis los resultados, ¿confirmasteis los resultados del estudio anterior o no? Encontramos muchos resultados y en relación al objetivo de la investigación, de analizar la relación entre el consumo de actividades culturales y orientación sexual, pues encontramos un principal resultado, y es que la orientación sexual, es decir, ser LGTBI o no, no influye en la participación, consumo cultural. Es decir, confirmamos los resultados del estudio anterior. Es decir, Uh-huh. que ser gay no significa o no es sinónimo de consumir más actividades culturales. Uh-huh. Entonces, no hay diferencias, digamos, entre una y otra. A ver, sí que existen ciertas diferencias y las diferencias son en los motivos de asistencia. Es decir, nosotros, lo que comentaba antes, incluimos en la investigación una parte relacionada con los motivos, las razones que te llevan a consumir ese tipo de actividades. Y descubrimos que si bien no hay diferencia en la frecuencia de asistencia a actividades culturales por ser gay o no serlo, sí que hay diferencia en cuanto a los motivos, a las razones que te lleva a ver espectáculos culturales en función de la orientación sexual. En este caso, en concreto, confirmamos o encontramos que ser una persona del colectivo LGTB aumenta la probabilidad de asistencia por motivos de naturaleza emocional, de naturaleza social o política, es decir, con mayor compromiso. Uh-huh. Y además descubrimos también que hay diferencias de género en este colectivo en cuanto a la valoración de dichos motivos, lo que muestra una heterogeneidad. Ajá, qué interesante preguntar por la motivación, que en realidad es que es bastante lógico, ¿no? Que se sepa por qué la gente vamos a espectáculos culturales. Las razones de asistencia son muy necesarias en cualquier ámbito, pero en el cultural sobre todo. Uh-huh. Súper interesante. Pues gracias, Mané. No sé si ya tienes preparado el próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, sabes que hago bien mi trabajo, o trato de hacer bien mi trabajo, y sí, he pensado en un tema también diferente, y vamos a analizar el binomio, la relación entre música y religión. Madre mía, cada vez lo pones más difícil. Vale. Interesante, creo. Sí, muy interesante. Pues nada, en el próximo entonces nos cuentas. Gracias. Vale, pues a ti. Chao. Adiós. Bueno, y para ir cerrando, hoy hemos hablado de Debussy, hemos tenido una nueva sección de acústica con Rubén Picó, la sección de música y otros mundos con Mané Cuadrado, y terminamos con una frase, con una cita rescatada de uno de los artículos de Debussy en prensa. Él escribía y firmaba con el seudónimo de señor Corchea. Os dejamos con una cita que nos parece muy interesante y que compartimos plenamente. Hasta la semana que viene. Adiós. Hay que despojar la música de todo aparato científico. La música debe humildemente intentar dar placer. Puede haber una gran belleza en esos límites. La extrema complicación es contraria al arte. La belleza tiene que ser sensible, debe procurarnos un goce inmediato, imponerse o insinuarse a nosotros sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo para atraparla.